buen día. Pues el día de hoy, 25, estamos conmemorando la erradicación de la violencia contra niñas y mujeres. Entonces el día de hoy tenemos en este programa Educación por la Paz a la maestra Viviana Lisbeth López López. La maestra Viviana estudió la licenciatura en Psicología por la Universidad del Golfo de México y egresó en el 2011. Estudió una especialidad en género en 2019. También estudió una maestría en Sexología Humanista y Acompañamiento de Grupos en 2020. Ha trabajado como docente en diferentes instituciones como Cobao de Jiacuí, en Unipuebla Campus Oaxaca, y también ha sido directora de la primaria San Pedro Mártir. Pues les agradezco que estemos el día de hoy aquí, que nos estén sintonizando, que nos estén viendo a través de la página y que también nos estén escuchando a través de la Radio Univas. Le quiero dar la bienvenida a la maestra. Muchas gracias, maestra, por estar el día de hoy. Y pues vamos a empezar este pequeño programa. Mi primera pregunta sería, en actualidad, ¿qué se encuentra haciendo, maestra? Pues muchas gracias por la invitación. Justo como lo comentabas, a partir de la maestría en sexología, actualmente me encuentro ya con el espacio terapéutico. Estoy en coordinación con una clínica que se llama San Juan Psicología. Estoy como docente en nivel superior, aquí en la Univas y en la Unipuebla. También me encuentro ahora trabajando con una institución municipal, Instancia Municipal de las Mujeres, y pues prácticamente a eso me dedico actualmente. Muchísimas gracias, maestra. Bueno, pues entrando un poquito en este tema de la sexualidad, yo sé que a pesar de que en la actualidad pues ya se habla mucho más del tema, ya hay mucho más información, ya no es tan cerrado, pero creo que todavía hay muchos tabús, todavía hay mucho, se cierra un poco la cuestión de hablar sobre esos temas. Entonces me gustaría saber, en primera instancia, ¿por qué le interesó estudiar esta maestría? Bueno, te hago una reseña breve. Llevo 10 años trabajando con comunidades, con identidades indígenas. Entonces, este trabajo en particular me lleva a buscar o entender un poco más acerca de por qué estas violencias, por qué esta normalización, y me lleva a conectar justo con una escuela que es el IMESEX, que me da un panorama más amplio. Y bueno, también como una breve reseña, hice el diplomado en feminismo descolonizador, aquí que imparte la UAPJO, y entonces me encuentro con varias compañeras sexólogas. Cuando escucho a estas compañeras me doy cuenta de la riqueza de tener más conocimientos acerca de nuestra sexualidad, y pues busco la maestría y agradezco haberla buscado. Sí, maestra, creo que, como le comentaba, ¿no? Es un tema muy interesante. Uh-huh. En la carrera yo estudié una materia se llama Taller de Sexualidad, y al final de esta materia lo que hacíamos es impartir talleres a nivel primaria y secundaria y también medio superior. Entonces para mí fue muy interesante en ese momento poder pues aprender de muchas cosas y luego ir a impartirlo, porque es muy diferente apropiarse del conocimiento y luego tratar de enseñárselo a los demás, ¿no? Entonces sí fue muy interesante, y creo que también ha sido mi espinita de conocer más del tema, ¿no? Y sobre todo por pues todas estas cuestiones que han surgido por las luchas feministas, por todos estos cambios en la sociedad que se están buscando. Uh-huh. Maestra, ¿cuál fue uno de los retos más importantes o sobre todo pues más duros al estudiar esta maestría? La primera fue el tema familiar. Somos de una cultura conquistada por españoles, una cultura judio-cristiana, entonces mi familia es católica, y cuando les digo voy a estudiar la maestría en sexología me dicen, ¿cómo? ¡No! ¿Por qué? O sea, aparte de que eres psicóloga y luego que eres sexóloga, fue el primer obstáculo de ¿por qué vas a estudiar esa? Y ahora entiendo mucho el por qué de una u otra forma se sataniza el hecho de hablar de sexualidad, porque solo se coloca como sexualidad y enfocado solo a lo erótico, ¿no? Al encuentro carnal, a esta parte de solo el hablar de sexualidad va a ser reproducción, y pues no. Entonces fue mi primer obstáculo, el tema familiar. ¿Y qué retos se ha encontrado a la hora ya de enseñar, de dar a conocer estos temas?
Actualmente, y afortunadamente no muchos, bueno, quizás sí a nivel comunidad, sí es de mucho cuidado entrar con temas de género y ahora de sexualidad, ¿no? Entonces sí es como tener pincitas para poder entrar sin transgredir también a las comunidades. Y en el tema educativo, pues afortunadamente no he encontrado, realmente es sorprendente y agradable ver que por lo menos en nivel superior, habla de sexualidad, ya hay un poquito más de apertura, más de libertad. Sí, como le comentaba en principio, ¿no? Hemos tenido ya un gran avance, porque cuando yo estudié, que ya tiene algunos años, todavía era un tabú y hasta entre nosotros no era la pena de hablar sobre todos estos conceptos, todas estas concepciones que se tiene sobre la sexualidad. Y entre nosotros, ¿no? Era un reto. Y ahora ya como docente, como en la parte de la coordinación del área de la carrera, veo que sí son más abiertos, ¿no? Me topaba ese día con una de las estudiantes de psicología que está muy interesada en la parte del feminismo, ¿no? Y abordarlo desde esta temática de la sexualidad. Me gustaría conocer un poco su punto de vista desde esta parte. ¿Cómo abordar el feminismo incluyendo esta educación, ¿no? Estas bases. Bueno, políticamente me nombro feminista igual. Hablar de sexualidad no tendría que ser único de una línea de pensamiento o ideología. Sin embargo, afortunadamente estos movimientos han permitido que también podamos abrazar estas líneas políticas y filosóficas para poder también agarrar la sexualidad y poderla pensar de una forma más libre. Y pensarnos de una forma más libre sobre la sexualidad tiene que ver con tiene mucha relación con las luchas anteriores, tan solo de poder tener voz en decidir en algo tan simple como nuestro cuerpo. Entonces yo creo que tiene mucha relación. Agradezco muchísimo a nuestras compañeras feministas que han podido y se han mantenido en esta lucha de hacer visible la posibilidad de ejercer nuestros derechos. Y te diría, pues sí, ojalá varias de las chicas indaguen un poco acerca de estos movimientos feministas, acerca también de la posibilidad de ejercer libremente el derecho, ¿no? Ok, maestra, sí, es muy importante, le digo, yo lo veo con muchísima alegría como ya hay más apertura, se acercan y hablan también desde la parte de la orientación psicoeducativa que también llevamos aquí en la universidad, cómo se acercan y hablan de estos temas, cómo ya hay una apertura. Hemos tenido en ocasiones ya pláticas, charlas, talleres dentro de la universidad para que incentivarlos, ¿no? Y sobre todo incentivarlas a ellas a seguir con esta lucha. Maestra, hablando un poquito, siempre hay confusión, creo, y a pesar de todo, en cuestión a algunos conceptos, ¿no? Entonces, hoy quisiera abordar un poco sobre estos conceptos que siempre nos llegan a confundir o se llegan a confundir, ¿no? Que es sexo, género, identidad y orientación sexual. Claro, sí, es súper esencial. Para entender que la sexualidad no solo abarca lo reproductivo, es importante primero entender que la palabra sexo es lo que me va a identificar biológicamente a partir de mis órganos genitales pélvicos. Quiere decir que mi sexo va a ser hombre si yo poseo órganos genitales de pene, ¿no? Testículos, y mi sexo como mujer me va a identificar cuando mis órganos reproductores pélvicos son la vulva, la vagina, el útero. Entonces ahí estaríamos hablando de sexo. El sexo entonces dice nuestra identidad a partir de nuestros órganos genitales pélvicos. Y el género es esta construcción social a partir de mi sexo asignado. Es decir, si yo nazco con un pene, mi género por construcción social va a ser masculino. Y mi género femenino por construcción social va a ser, el hecho de nacer como mujer. Yo nazco con una vulva y entonces la sociedad me va a decir a mí que mi género va a ser femenino. Entonces es bien importante aquí porque de repente se confunde mucho entre femenino y masculino es mi sexo. Y no, el sexo es hombre y mujer a partir de mis órganos genitales pélvicos. Y mi género es femenino o masculino a partir de la construcción o de lo que me enseñaron desde que nací, ¿no? Porque desde que nacimos me dicen, tú eres niña, te pongo rosa, tú eres niño, te pongo azul. Ahorita hay más libertad, sin embargo aún existe un reforzamiento cotidiano de lo masculino y lo femenino, ¿no? Y esto le llamamos género.
Ahora, también es importante que a partir del género y el sexo vayamos viendo cómo se construyen nuestras identidades. Entonces yo me construyo a partir de lo que me enseña mi contexto. Y mi orientación quiere decir con lo que yo voy a preferir elegir. Puedo tener una identidad femenina desde mi género, mujer desde mi sexo, y mi orientación necesariamente o posiblemente pueda ser heterosexual, pero por lo aprendido. Porque a mí desde chiquita me dijeron que a mí me tienen que gustar los hombres. Pero puede ser que mi orientación no sea necesariamente esa y yo prefiera relacionarme con mujeres. Entonces mi orientación puede ser lésbica o puede ser bisexual. Ahorita ya hay una amplia gama de orientaciones e identidades sexuales. Entonces sí es importante hacer esta distinción. Identidades, cómo me identifico a partir de lo que socialmente y culturalmente me enseñaron. Y mi orientación es lo que yo voy a preferir elegir en base a todos estos elementos que ya me han dado y poseo. Ok, gracias, maestra. Actualmente, bueno, me llega a la cabeza, hay algunos casos, por ejemplo, de personas que tienen un sexo, un género, pero su identidad y su orientación no es a lo mejor la que la sociedad, ¿no?, había tenido hace algunos años. ¿Cómo abordar ese tipo de casos? Me refiero un poco a actualmente en la universidad, ¿cómo podríamos abordar o apoyar a estas personas? Porque a veces por la misma cuestión del tabú, de no decirlo, de que los van a mirar feo o de que no los van a aceptar, no dicen nada. Pero hay características y cuestiones que pues uno se percata. Entonces, ¿cómo poder apoyarlos? ¿Cómo poder hacerlos pues partícipe de la comunidad? Bueno, creo que lo primero es lo importante, lo principal en este caso es que preguntemos antes a la persona cómo quiere que sea acompañada, cómo quiere ser nombrada. Y a partir de identificar cómo la persona quiere ser nombrada, identificada y acompañada, poder trabajar, porque no hay una forma específica en cómo podríamos acompañar o apoyar. Depende mucho de la persona. Entonces sí es importante colocar primero la visibilidad de qué y de qué forma quieres estar acompañada. Y primero, ¿quieres ser acompañada? Porque posiblemente alguna chica o algún chico o algún chique no tenga tanto problema. Y también mirar si realmente esta persona quiere en algún momento ser acompañada. Que si identificamos que de pronto está existiendo problemas de violencia dentro del grupo por la identidad de la persona, ahí sí sería importante hablar con la persona y creo que también con el grupo, ¿no? Porque al final somos un pues grupo social. Y lo que pase con uno de los individuos dentro del grupo afecta a todo el grupo. Entonces sí es importante siempre construir no desde lo particular, sino también desde lo colectivo. Y creo que también yo estoy como peleada con esto de querer, como siempre, nombrar la identidad de la persona. Porque al final cada uno de nosotras y nosotros tenemos un nombre y podemos empezar desde el nombrar a la persona. En el aula algo muy importante es siempre mencionar el nombre de la persona como Juan, Sonia, ¿no? Porque ahí le estamos dando una identidad jurídica, ¿no? Desde que tenemos nuestro nombre ya tenemos una identidad jurídica, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante. Sin embargo, sí pasa en las aulas que de pronto resalta más tu orientación que en tu identidad propia. Entonces creo que eso sería trabajar desde lo particular a lo colectivo y de lo colectivo a lo particular. Ok, entonces podría yo entender que también uno de los retos a trabajar pues sería con los docentes, ¿no? Con las y los docentes, porque a veces creo que desde ahí a veces no se tiene ese control, ¿no? O ese conocimiento de esta situación. Uh-huh. Entonces creo que uno de los retos más importantes sería trabajar con las y con los docentes, porque en ese momento son la autoridad en el aula, el que lleva al grupo, el que lleva como decía usted, este grupo social, y pues es necesario que él o la docente sepa cómo trabajar, ¿no? Uh-huh. Cómo entrar. Y creo que algo muy importante que usted mencionó es nombrarlos, ¿no? A veces es más fácil decirle joven, señorita, muchacho, muchacha, pero en realidad, o sea, desde el nombre, ¿no? Y creo que yo sí lo he hecho porque tuve en algún docente que me decía, ¿cómo te gusta que te digan? O sea,
preguntar, sí, ¿cuál es tu nombre? Pero ¿cómo te gusta? No, yo tengo 2 nombres, los 2 nombres me gustan y yo siempre les digo el que gusten, ¿no? Pero pues siempre se van por el primero porque llama más la atención. Pero sí, siempre preguntarles, ¿no? ¿Cómo te gusta que te digan? ¿No? ¿Cuál es a lo mejor un sobrenombre o algo que ya ha trabajado, ¿no? En casa. Y creo que empezar por ahí sería un muy buen consejo y un muy buen tip. Sí, además, ¿sabes? El tema desde cómo me nombran o cómo prefiero que me nombren tiene mucha carga hasta en mi sexualidad, ¿no? Porque justo dirías tú, tenemos posiblemente 2 nombres y me gusta más uno con el que me identifico y el otro tal vez no. Desde ahí, desde cómo me identifico, tiene que ver también cómo voy a permitir que las otras personas entren a mi espacio. Entonces sí es bien importante. Y ahorita que hablabas de esto y de cómo podríamos apoyar a los y les alumnos o población estudiantil, sí tiene que ver mucho en el que primero identifiquemos la importancia de que la sexualidad es muy amplia y que abarca no solo lo reproductivo, sino que abarca el erotismo, el género, cómo nos vinculamos allá afuera con las personas, cómo son mis vínculos afectivos. Entonces, hablar de sexualidad es un campo muy amplio y que también me da a mí como muchos elementos y herramientas para saber quién soy. Gracias, maestra. Creo que es importante esto que menciona. Sobre todo que quede muy claro, ¿no? Que hablar de sexualidad no es solo el tema reproductivo. Y creo que ha sido algo que desde hace muchos años se maneja, ¿no? O sea, no voy a hablar luego lo mencionan, ¿no? De sexo, englobando sexualidad, ¿no? Entonces desde ahí ya tenemos un problema, ¿no? Hablar de sexualidad implica muchísimas características, muchísimos conceptos y muchísimas concepciones que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Algo también importante que mencionaba y enlazándolo un poquito con el programa, desde la postura de sexualidad, desde esos conocimientos, ¿qué podemos hacer para erradicar esta violencia, que es lo que estamos conmemorando el día de hoy, 25, el Día Naranja? ¿Cómo podemos hacer desde nuestra trinchera trabajar estas cuestiones? Fíjate que justo camino para acá venía escuchando un podcast de Sexópolis, se los recomiendo, de Paulina Millán, que es mi ídola. Hablar de violencia sexual, que es dentro de una de las violencias que justo se intenta romper con la normalización, es primero informarnos. Muchas y muchos adolescentes no conocen sus derechos sexuales y el problema de permitir una violencia también parte desde el desconocimiento, porque si yo no conozco qué derechos tengo, no puedo exigir que se respeten. Entonces, creo que una de las herramientas o armas para poder combatir con esto, pareciera un poco incoherente, ¿verdad?, que use la palabra arma, pero sí es informarnos, que los y les adolescentes conozcan sus derechos sexuales y reproductivos. Te podría hablar desde una experiencia personal. En algún momento yo permití muchas violencias porque yo desconocía a qué sí tenía derecho, a qué sí podía acceder. Y parece irónico, pero yo conozco mis derechos sexuales y reproductivos y los entiendo y los comprendo hasta que entro a la maestría. O sea, nos dan un repaso en la secundaria, en el bachillerato, pero insisto, siempre pensando desde la reproductividad, pero nunca nos dicen realmente cómo aplicarlos, cómo están sustentados jurídicamente, y no es hasta que los conocemos que decimos, oiga, espérense, me están violentando, ¿no? Entonces creo que una herramienta es acercarles la información a la población sobre qué son los derechos sexuales y reproductivos, hablando de sexualidad, cuál es la importancia de reconocernos como personas con derechos, ¿no? Porque desafortunadamente, recordando un poco de la historia, nosotras las mujeres accedimos a nuestros derechos hace poco. Sí. Y tiene que ver mucho con las luchas feministas que visibilizaron la importancia de que también se nombrara que nosotras teníamos derecho. No tiene mucho que pudimos votar. O sea, estábamos siendo parte de un sistema que también nos invisibilizaba. Entonces creo que erradicar la violencia parte de informarnos, informar y compartir la información que tengamos
que nos pueda beneficiar y nos pueda permitir decir, ¿saben? Soy una persona, soy un ser humano que tiene derechos. Obviamente también tenemos obligaciones, ¿verdad? Pero principalmente sí, reconocer nuestros derechos. Creo que esta normalización de la que habla pues desde nuestras abuelas, desde nuestras madres, que a lo mejor ya ahorita hay cosas muy obvias que vemos, ¿no? El hombre, la mujer, en este caso en casa, pues tienen las mismas obligaciones, ¿no? No es que porque ser mujer tienes que hacer esto, porque eres hombre haces esto. Creo que ya desde ahí ya hemos trabajado y ya se ha trabajado bastante en estos derechos, pero hay muchísimas cosas normalizadas. Por ejemplo, hasta el uso de aretes, ¿no? Es que porque en las niñas, ¿no? Ponle aretes porque si no, no parece niña, ¿no? ¿Y por qué le pones pantalón si es una niña, no? Como cuestiones estas, ¿no? El color, a lo mejor el color ya no es tan, ya es un poco más obvio, pero sí hay muchas cuestiones normalizadas que que permiten que esta violencia se siga generando, ¿no? Creo que hay muchísimo trabajo por hacer, hay muchísimas cosas que hacer y creo que una de las partes es esta información. Yo siempre les recomiendo no solo en la parte de la psicología, a los que estudian psicología, sino en general a todos, llevar un proceso personal de terapia, porque ahí entendemos que algunas cosas que hemos estado haciendo durante toda nuestra vida no están bien, y eso es lo que nos ha a lo mejor hecho llegar a donde estamos ahorita, ¿no? No son correctas, no está bien, y debemos de construirnos para poder empezar a construirnos nuevamente. Y creo que yo siempre les recomiendo a terapia. Es como ir a un chequeo al médico, ¿no? O sea, vayan y revisen. No necesariamente tienes que estar ya muy mal para poder ir al psicólogo, al igual que en la cuestión física, ¿no? A veces como mexicanos nos dejamos, ya hasta que se me está cayendo la mano voy al doctor, pero mientras me duele y pueda yo hacer mis cosas, no hay ningún problema. Exacto. Y lo mismo pasa con la cuestión de salud mental. Entonces yo siempre les recomiendo, acudan a terapia, vayan a un chequeo, vayan a una revisión, y no necesariamente tienen que estar muy, muy mal, ¿no? O como luego coloquialmente, ¿no? Es que estás loco y tienes que ir al psicólogo. Entonces creo que es parte muy importante el informarnos, el conocer nuestros derechos, el poder comunicarlos y también hacérselos llegar a personas que no tienen esa facilidad de información, ¿no? Aquí ahorita a lo mejor del 100% de nuestra población estudiantil, yo creo que un 95% tiene esta facilidad de tener internet, de tener un dispositivo donde encontrar información. Pero ¿cómo le podemos hacer en esas comunidades a donde no llega el internet? Ahorita que hablabas del internet, justo, creo que es bien importante, y dentro de nuestros derechos sexuales y reproductivos, es tener información real, sustentada, ¿no? Y que tenga sustentos teóricos reales, ¿no? Porque ahorita con el uso del internet hay muchísimas páginas que nos dan información que no es la correcta, no la adecuada, o que nos pueden confundir, y más allá de ayudarnos nos pueden confundir. Entonces es bien importante que realmente las fuentes que yo busque sean confiables. Y ahorita, por ejemplo, con este tema del Instagram, del TikTok, hay muchísima información que sí es importante ver si realmente es confiable, ¿no? Porque es como los medios en los que tienen proximidad, por ejemplo, la población ahorita adolescente, ¿no? Entonces creo que sí es importante. Y fíjate que en el tema del internet, en las comunidades, ahorita está teniendo como un acceso más rápido y amplio para ellos. Y lo mismo, es como buscar que la información sea real, ¿no? Y creo que a veces pensamos que por ser comunidades no se tiene tanta información. Ya se tiene, y regreso al tema de los medios digitales. Ahorita con esta apertura al internet, ya ahorita en los pueblos vas y todos tienen celular, ¿no? Entonces ya hay más acceso, pero regreso. Hay que ver que realmente sea adecuada la información que está llegando. Y sí falta mucho trabajar con población de docentes o maestros que están frente a aulas, porque aunque no lo creas, todavía siguen existiendo y reforzando muchos tabús. No hace poco
me tocaba compartir con una compañera estas formas en las que volvemos o estamos otra vez reforzando el tema de los roles y los estereotipos, ¿no? La estigmatización, el señalamiento de que si yo tengo una vida sexual libre, otra vez la misma docente es como que no, o sea, ¿cómo puedes estar haciendo esto? Entonces es bien importante que nos estemos más bien actualizando como docentes, que nos comprometamos a que si voy a estar frente a un grupo, realmente busque estarme actualizando y cuestionar qué tabús tengo, qué ideas tengo, y si realmente estos tabús que tengo le van a servir o van a bloquear la información a quienes se las quiero dar, ¿no? Entonces sí, creo que sería eso, con población docente. Me recuerda un poquito el caso que se dio apenas hace unas semanas, yo creo que tendrá mucho, un mes, en una escuela de aquí de Oaxaca, la verdad no recuerdo el nombre de la comunidad, donde no dejaban entrar a la niña porque quería usar pantalón, o sea, estaba cumpliendo con el uniforme, llevaba completo, pero ella quería usar pantalón, no falta, entonces no la dejaban entrar primero, ¿no? Porque llevaba pantalón. Luego ya ellos metieron hicieron su proceso, creo que ante derechos humanos, les dieron la opinión favorable a ellos y a ella. Y entonces, ¿qué hizo la comunidad? Cerró la escuela, ¿no? Porque ¿cómo era posible que permitieran que la niña fuera con un pantalón, ¿no? Y luego creo que llegaron las autoridades, creo que llegó Yepo, y Yepo decidió continuar las clases, pero sin ella. O sea, ¿hasta qué grado se llega en este sentido? La verdad, digo, no recuerdo el nombre de la comunidad, pero de esta desinformación, o sea, sí, una prenda, una ropa, un color no te hace diferente, o sea, no te va a quitar la capacidad de aprender, ¿no? O sea, lo que ella buscaba era simplemente comodidad, ¿no? Y creo que lo hemos visto en muchas instituciones también, en empresas donde los hombres van con pantalón y las mujeres con su faldita, ¿no? Y siento que, o sea, no a todas nos gusta, ¿no? Usar o vestidos o faldas, o no es nuestra forma, pues, de vestir. Y creo que es parte importante, ¿no? Eso no nos hace menos, no nos hace diferentes, simplemente es nuestra comodidad. Pero, ¿sabes? Allá afuera hay muchísimos elementos que nos siguen reforzando esto, ¿no? Como la división. Quisiera hacer como colocar dos conceptos que son bien importantes. Cuando hablamos de violencia, hay una normalización en nuestra cultura de la violencia. O sea, la violencia desde papás, mamás, de cómo nos educaban, nos dijeron, es que solamente así te iba a educar bien. Entonces, desde ahí nos empezaron a enseñar que habían formas muy violentas, sobre todo psicológicas, y que podíamos permitir porque es la forma en la que nos estaban educando. Entonces, de ahí venimos arrastrando y hasta el día de hoy teniendo como presente que es violencia. Entonces, creo que sí es muy importante entender claro que violencia, vamos a hablar cuando en los actos que están o nos colocan sobre nuestra persona nos está llevando a malestares, a perjudicarnos, a no estar bien socialmente o conmigo misma. Y que está la otra parte que es la agresividad, ¿no? Entonces sí es importante como identificar entre violencia y agresividad, y la agresividad es una respuesta de sobrevivencia. Entonces puede un perro ser agresivo porque se siente atacado, diferencia de violencia, donde es un acto premeditado ante una situación o ante una persona. Pues muchísimas gracias, maestra. Creo que esto último que usted comentó es muy importante y creo que es bueno y es adecuado para este cierre el que lo haya mencionado, el que tengamos esas diferencias. Y creo que sí, desde la educación que venían a lo mejor con nuestros abuelos, hacia nuestros padres, que era el ser recto, el ser autoritario, el pegar, el gritar, porque era la forma en que se educaba. Ahora creo que, ahora yo soy madre, he visto, pues, aparte de la formación, pues toda esta información, ¿no? De la educación respetuosa, de toda esta parte que deja hacer al niño o a la niña lo que quiera hacer, ¿no? O sea, no dejarlo en ese libertad de, pues, si
te vas a lastimar, ¿no? Sino simplemente ser respetuoso con sus necesidades, con lo que los quieren o lo que necesitan. Pues le agradezco mucho, maestra, que haya estado el día de hoy con nosotros, que haya hablado sobre este tema que es muy importante. Espero que las personas que nos estén viendo pues les genere un poquito más de inquietud y empiecen a buscar más sobre el tema. Usted nos mencionaba al principio de un podcast que lo recomendaba. ¿Nos puede repetir, por favor? Claro que sí, está súper recomendado. Sexópolis, de Paulina Millán. Está en Spotify y en otras plataformas, lo pueden buscar. Y hay otra que se llama Se Regala Dudas. Hay más, pero de esas les haría el comercial. Creo que podemos empezar por esas, como decía, buscar información que sea verídica. Entonces empezamos por esas. Pues muchísimas gracias, a ustedes, maestra. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.